Muy buenas tardes o buenas noches desde ahí donde nos oigan. Estamos una vez más con Amparo Medina para esta entrevista. Llamémoslo así una segunda parte porque ya la entrevisté hace un mes o algo así, Amparo Medina. Antes de empezar la entrevista, Amparo, vamos a rezarle a Nuestra Señora. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amparo, muchas gracias por haber aceptado esta segunda parte de la entrevista. Ya Amparo, como dije, la hemos entrevistado una primera parte hablando un poco sobre su conversión y luego también ella, pues que trabajó en diferentes organizaciones. Nos contó un poco de cómo se cuecen adentro todas las ideologías, cómo se promueve el aborto, todo lo demás. Para aquellas personas que no hayan visto la entrevista, dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo. Pero Amparo, antes me gustaría que nos cuente resumidamente, así para que la gente un poco se ubique, quién es usted. Entonces, para que entiendan por qué entrevistamos a usted, quizá mucha gente que no ha visto la entrevista anterior vea esta entrevista. Entonces, cuéntenos, Amparo, quién es usted y cómo trabajó en aquellas organizaciones que promovían el aborto, por ejemplo, y sobre su conversión, un poquito así resumidamente. Padre, qué alegría volver a encontrarnos, qué alegría poder compartir este momento con todas las personas que nos están escuchando. Amparo Medina es una mujer que creció dentro de un espacio de vida familiar con un abuelo católico, apostólico y romano, pero también con una contradicción de familia a su alrededor, un tanto cristianofóbica. Entonces, en medio de estos dos espacios, ¿no? Entre un varón, un abuelo que amaba a Dios por sobre todas las cosas, su amor por la Eucaristía, por la Santísima Virgen María, por la adoración al Santísimo, era algo que realmente enamoraba. Por el otro lado, una familia que era un Dios bombero, ¿no? Ese típico católico que cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, una enfermedad, ahí sí voy a misa o prendo una vela, hago un rosario, una novena, pero cuando todas las cosas están bien, no pasa nada, ¿no? Y la misa no es importante, la Eucaristía no es importante, ni siquiera sabíamos rezar el rosario, a pesar de que mi abuelo sí lo hacía. Y en medio de esa contradicción, obviamente ganó la comodidad del mundo y luego empezó todo un proceso, empiezo a caminar en un proceso del acercamiento hacia la izquierda latinoamericana. Estaba en ese momento todo el tema de Centroamérica, el tema de Sendero Luminoso en Perú, el tema de la guerrilla en Colombia, y nace unos años atrás también, conjuntamente con todo este proceso guerrillero en América Latina, nace un grupo en Ecuador que se llamaba Alfaro Vive, y este movimiento empieza a reclutar jóvenes, sobre todo de clase media, jóvenes de clase obrera, para empezar a engrosar sus filas. Y es ahí donde empiezo a conocer el Alfaro Vive, pero lo conocí dentro de un ámbito más bien deportivo, o sea, no es que fueron y me invitaron para que sea parte de una célula. Me invitaron primero a trabajar en barrios de extrema pobreza, formando ligas barriales, ¿no? Yo era basquetbolista, fui seleccionada al colegio, bueno, llegué inclusive a ser seleccionada
de la provincia donde vivo, y me invitaron a que forme estas ligas barriales en estos sectores con el objetivo de sacarles a los chicos de la droga, del alcohol, de formar líderes sociales, de que los jóvenes ejerzan mucho mejor su participación. Y me pareció interesante, sobre todo de joven a joven. Y me vinculo con esta propuesta y empiezo a ir a los barrios, empezamos a formar las ligas barriales, empezamos a entrenar con los chicos, a generar vínculos afectivos con ellos también, y me empiezan a hablar de quién era el culpable de todo esto, que era la iglesia, de los ricos, que había que acabar con los ricos, me empiezan a hablar del Che Guevara, me empiezan a hablar de la revolución, me empiezan a hablar de la importancia de un cambio social, de un levantamiento de los pueblos indígenas, de un levantamiento de los jóvenes, de las mujeres maltratadas, y me empiezo a meter en todo este mundo de la revolución, de la izquierda, y llego a ser militante inclusive de uno de los brazos armados de este grupo, hasta cuando en el año 1988, luego de una toma de tierras, soy tomada presa por un grupo de inteligencia militar y la policía, y ahí es cuando mi padre me saca del país y empiezo un proceso diferente. También, como tuve problemas de tortura, de violencia, en el momento que fui tomada presa, fui exiliada política en España y ahí terminé mis estudios, aparte de eso, pero sí tuve mucha ayuda y un acompañamiento emocional para poder también estabilizarme. Pero luego regreso, me vuelvo a vincular, pero ya dentro del área intelectual, en el Ministerio de Educación, y empezamos a hacer la revolución a nivel de los ministerios, Ministerio de Educación, sobre todo Ministerio de Salud, con el tema de la anticoncepción, el aborto y la pedofilia y el homosexualismo de los chicos, y empezamos a hacer una gran campaña con nombres bonitos, ¿no? Educación sexual, derecho de la mujer, la diversidad, el tema del género. Entonces empezamos a vender el veneno con una cara de agua deliciosa, la que todo el mundo debe tomar, ¿no? Y la gente obviamente se fue embaucando en todo en este tema de pobrecitos, de sentimentalismo de por medio, pobrecita la gente, pobrecita las mujeres, pobrecitos los jóvenes, pobrecitos las personas LGBTI, pobrecitos las víctimas, y empieza todo un tema emocional, sentimental, para atraer a la gente. Todo esto desde el ámbito educativo, todo esto desde el ámbito político, desde el ámbito de los medios de comunicación, del ámbito de la formación universitaria, y nos fuimos filtrando en todos estos grupos de comunicadores, de intelectuales, nos metimos en las universidades, sobre todo en estas áreas, educación, salud, medios de comunicación, liderazgo político, nos metemos en los partidos políticos, es decir, es un pulpo con muchos brazos que se va entrando en todos los espacios, y obviamente hay gente que escribe de esto, hay gente que analiza esto, y vamos avanzando en nuestra lucha. Hasta el año 2004, en donde tengo 3 experiencias muy fuertes, entre ellas para haber participado del aborto de una amiga muy querida mía, el haber estado en la evaluación de estos proyectos, en donde me doy cuenta que todo era un fracaso, que era un robo y que era un atentado a la vida y a la salud de los chicos, y una experiencia en donde, gracias a la consagración que mi abuelo me hace desde el momento de nacer, mi abuelo me consagra a la Santísima Virgen María porque era la única nieta mujer después de un largo tiempo que no había tenido nietas mujeres, y él también tenía una sola hija mujer, entonces como que anhelaba no solamente tener más hijas mujeres, sino también nietas mujeres, y de todos los que somos, pues de la última camada, soy la última mujer, y en total de casi los 30 nietos que tiene mi abuelo, somos 4 únicamente las mujeres de todo el grupo, y eso hacía como que mi abuelito tenga una predilección y un amor muy especial por las nietas. Entonces mi abuelito, cuando nazco, me consagra a la Virgen María, y mi abuelo vive, y yo tenía hasta los 17 años, que él contrajo una enfermedad muy grave, y por 17 años me consagra a la Virgen María. Y en su despedida, mi abuelo, en la última consagración, me pide mirar a la Virgen María y decirle, y me dice, ¿no? Mírala, porque ella te llevará a la casa del Padre. Mírala, y me cogía de, mírala, pero mírala, ella te llevará a la casa del Padre. Porque él sabía que yo ya andaba en malos pasos, nunca me insultó, me gritó ni nada, pero siempre me hablaba del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de que no estaba sola, de que Dios estaba conmigo. Y antes de morir me hace una promesa. Me promete que va a rezar por mí hasta que juntos compartamos la cena del Cordero.
Después de eso me separé totalmente de toda relación con la iglesia hasta que en el 2004 tuve esta experiencia mística con la Virgen María en donde ella me recordó que le pertenezco a ella, que ella nunca me había dejado, que a pesar de que yo solté su mano, ella estuvo siempre conmigo. Pude mirar dolorosamente cómo estaba mi alma totalmente destruida, podrida, totalmente vacía, llena de odio, llena de rencor, de vanidad, de ego. Y pude caer a los pies del Señor y pedirle perdón y sentir cómo la preciosa sangre de Cristo era lo que me limpiaba, era la única forma de poder volver a nacer, que era volver a nacer en Cristo, volver a tener vida, pero una vida en Cristo. Y después de eso empiezo un camino de conversión, que todavía lo continúo, en este camino de conversión, de amor a Dios, de conocer mucho más a Dios, de sentir la presencia de la Virgen María siempre a mi lado, pero también de saber de que nunca estuve sola, porque a pesar de todo el pecado que viví, de vida de pecado que viví, el Señor, no hay nada que yo pueda hacer para que Él deje de amarme, que Él siempre me estuvo llamando, que Él siempre me estuvo buscando, que Él siempre me estuvo protegiendo. Y este camino de conversión ha sido reencontrarme sobre todo con la reparación del pecado, sobre todo en el tema del aborto, y hoy el Señor me ha permitido servirle en el apostolado Provida y en el acompañamiento, sobre todo a madres que están buscando abortar y que con la misericordia y el amor de Dios hemos podido ayudar para que salven a sus bebés. Sí, Amparo, cuando usted se convierte y deja de apoyar el aborto, de promover la anticoncepción, etcétera, en este proceso de conversión, digamos, cuando tiene esta experiencia, ¿qué es lo primero que se le cruza por la cabeza, ¿no? Es decir, tiene como una mirada de su vida pasada, qué es lo que sintió y buscó apoyo, algún apoyo moral, sobre todo, y dónde busca ese apoyo moral, en un psicólogo, solo va a un sacerdote, lo cuenta, se confiesa, ¿qué es lo que hace? Lo digo porque aquella gente quizá que también ha vivido esa experiencia de apoyar el aborto o de abortar, ¿no? Si se convierten después, ¿qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque a veces queremos sanar nuestras heridas por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, y muchas veces no es fácil, ¿no? Sabemos que no podemos. Yo como sacerdote puedo decir que conversando con personas, mujeres que han abortado, han buscado ese apoyo psicológico y muchas veces pues no la han obtenido. Es decir, sí la han obtenido, pero que no ha habido resultados. Al fin y al cabo, cuando van y se acercan a Dios y se confiesan y todo lo demás, es cuando encuentran esa paz que solamente Dios puede dar, ¿no? Porque la paz de Dios, como dice bien nuestro Señor, la paz que Él nos da no es la paz que da el mundo. Así es, Padre. Algo que fue realmente un regalo de Dios, de la misericordia de Dios, es que la Virgen María fue la que me pide acercarme a un sacerdote que yo no conocía, que yo no sabía ni siquiera de su existencia, pero la Virgen María me dice, anda a este sacerdote, se llamaba Padre Ramitos, un padre jesuita muy, muy viejito, que cuando yo llego, primero mi familia, todo el mundo no me creía, se reía, se burlaba, y cuando llego a la casa en donde me indicó la Virgen María, timbro y pido por el Padre Ramitos, es verdad, existía el Padre Ramitos. Cuando me acerco donde el Padre sale ya y le digo, Padre, así yo, es que yo no sabía que este era un regalo de Dios, o sea, de fe y todo, ¿crees? Y el rato que llego y le pregunto y le digo, Padre, la Virgen María me llama, así literalmente, y el Padre alza los ojos al cielo con lágrimas y dice, bendito y alabado sea el Señor, porque una hija estaba perdida y la hemos vuelto a encontrar. Entonces, ahí es cuando el Padre Ramitos me empieza a ayudar con todo este tema de el acercarme a la comunión, acercarme a la confesión. De hecho, ese día yo me confesé porque además fue muy doloroso mirar todos mis pecados, porque los miré todos desde cuando era pequeña, cuando era orgullosa, cuando era rebelde, cuando no le escuchaba a mi mamá, a mi papá. Veía cómo yo le flagelaba y le escupía al Señor cuando yo hablaba mal de los sacerdotes, me burlaba del Santo Padre, de la iglesia, veía cómo le escupía, cómo le bofeteaba al Señor, cómo cada vez que llevaba una mujer a abortar le latigaba y le destrozaba, o sea, porque no es que
esa imagen del Señor en la cruz y algún lastimado, yo lo vi totalmente destrozado con mis pecados, destrozado, sangriento. A mí me impactó mucho la película de la Pasión porque fue realmente muy real para mí. O sea, muy real en el sentido de que ese fue el Cristo al que yo ofendí y que toda esa sangre y esos destrozados su cuerpo era mi pecado, porque eso es lo que yo vi. Entonces empiezo un camino de acompañamiento espiritual, de discernimiento también, de discernimiento y de formación. Tuve el acompañamiento, la suerte de conocer a Monseñor Arregui, que en paz descanse, que fue un sacerdote del Opus Dei, que nunca me dijo hay que hacer esto, sino que más bien me decía, mira, lee esto, mira, lee este otro, mira, lee esta encíclica, lee este documento de la iglesia, lee este tema de la doctrina sobre pureza, sobre castidad, sobre moral, en el tema del aborto, de la vida, de la familia, y dime tú qué es lo que tú consideras que de todo lo que tú has aprendido hoy le puedes dar a la iglesia, ¿no? Entonces fue un discernimiento y un acompañamiento de formación en donde pude ver la belleza de la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, lo hermoso de la vida, el milagro de la vida y cómo el aborto destroza esa vida, cómo la daña, cómo la tortura que es el aborto. Y cuando el Señor nos ayuda a descubrir la vida en el milagro que es que una mujer ovule una sola vez al mes, en el milagro que es de 3 millones de espermatozoides que entran, solamente 7 pueden llegar al final y solamente 1 lograr el proceso de la fecundación. O sea, todos estos milagros que yo fui viendo y aprendiendo y conociendo, porque Dios habla de la dignidad de la vida, lo maravillosa que es la mujer en la creación ante los ojos del Señor, lo maravilloso que es la complementariedad de la pareja, el ser hombre y mujer complementarios, no peleados, no viéndonos como enemigos o como competencia. Entonces, todo esto me fue cambiando el corazón y fue el leer, el aprender, el tener a alguien que me fue guiando y acompañando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy mi guía espiritual me acompaña, está conmigo, ya no Monseñor Arregui, pero tengo un guía espiritual, quien me acompaña, me guía, quien me dice también, no, esto por ahí no va. Yo recuerdo una vez del guía espiritual que yo pensé que era alguien así como Papá Noel, ¿no? O sea, que dice, le vengo a consultar, le vengo a decir, pero más o menos como, esto es lo que yo he decidido y usted me tiene que dar más o menos la bendición o que como el guía espiritual para mí era alguien así, sí, alguien con el que yo conversaba y todo, y me di cuenta que era alguien, un padre espiritual que me ayuda a discernir entre el bien y el mal, y que cuando me tiene que decir que no es no, entonces yo mantenía en esa época, cuando recién empecé mi camino de conversión, muchas amistades que eran abortistas, muchas, porque así como unas que me odiaron y no querían saber nada de mí, había otras que estaban como empecinadas en que yo deje esta idea o este momento de mi vida y regrese nuevamente al proceso del aborto. Y me acuerdo cuando una vez llego y le digo, no, padre, pero es que sí es buena persona, ¿no? Y me dice, yo te pido, por favor, que no continúes con eso. Si te está haciendo daño, te llena de cuestionamientos, te llena nuevamente de un montón de emociones y de sentimientos que no son dignos de un cristiano. Y yo no, padre, pero es que no sé qué, que no sé cuánto, pero es que mire, que entonces así como negociando, ¿no? Yo empezaba mi camino de conversión, tenía como 2 años, no tenía ni 2 años, y el padre me queda viendo y me dice, Amparo, no te estoy preguntando, te estoy ordenando. Como tu guía espiritual te estoy ordenando. Y claro, feminista, venía de todo el tema anticlerical, venía de todo este tema de que la iglesia machista, patriarcal y todo, y recién así como cambié, fue así como, ¿qué? Y me quedó viendo con una mirada, pero así entre fuerte y a la vez de paternal, que para mí fue tan conmovedora que entendí ese momento y dije, Señor, es lo que tú quieres de mi vida. Y más bien fue una manera de decir, gracias Señor, porque qué fácil es perderse en el camino, qué fácil. O sea, qué fácil es que el mundo te atraiga. Y qué importante es tener a alguien que te sostenga con esa dureza, pero además con ese amor paternal de decirte no, no sigas por ahí porque vas a perderte.
Entonces, ese fue como ese espacio en donde me permitió a mí conocer mucho más de la iglesia, pero también ayudarme a salir de toda esa confusión y de toda esa mentira y de ese discurso en donde uno cree que hace el bien, porque la verdad es que uno piensa que hace bien. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que una adolescente de 14 años que ha sido violada por su papá o violada por su tío o su hermano tenga ese bebé? O sea, es un monstruo. Yo no lo puedo permitir. O sea, pobrecita la niña, pobrecito el bebé. Y claro, este discurso sentimentalista de, ay, no, o sea, y no miras del otro lado y dices, y el otro bebé también es una víctima. Y existe la opción de la adopción. Y existe la opción de la ayuda de la familia, porque esa niña no está sola, tiene una familia a su alrededor que la puede ayudar, la puede impulsar. Entonces, cambiar esa parte y darse cuenta que el Señor tiene contado hasta el último de nuestros cabellos y hasta la hoja que se cae de un árbol está en la voluntad de Dios. Entonces, esa parte no es fácil, pero también vemos que el momento en que tú tienes esa fortaleza de saber que es para la gloria de Dios, no es porque tú decides, no es porque tú quieres, no es porque la iglesia te ordena, no es porque alguien te dijo, no, estás ofendiéndole a Dios, estás matando a una criatura de Dios, estás quitándole la posibilidad de que ese niño sea hijo de Dios a través del bautizo. Estás matando una generación que el Señor quería regalarle al mundo. Entonces, cuando uno comprende todo ese tipo de situaciones, se da cuenta que la cruz de la violación, la cruz que uno puede vivir en estos espacios de dolor y violencia, también se pueden convertir una vez que uno abraza esa cruz y se une a la cruz de Cristo y se da cuenta que Cristo sufrió por nosotros, que Cristo también abrazó la cruz siendo inocente. Entonces, Señor, yo uno mi dolor con el tuyo, pero es un paso el que hay que dar y ese paso sola muchas veces no se puede dar. Entonces uno necesita el acompañamiento, la guía de un padre espiritual, de un hermano de oración, de un movimiento, de un grupo. O sea, las ovejas no podemos caminar solas. Necesitamos un rebaño y necesitamos un pastor. Entonces, eso es algo que uno lo va como amando en el proceso y agradeciéndole a Dios porque nos permite tenerlo. Sí, antes usted ha mencionado el tema de la reparación, ¿no? Cuando dice, una vez convertida, lo que me queda es reparar, pues, por los pecados y todo lo demás, ¿no? Eh, Cuando uno ofende a alguien, lo que tiene que hacer es pedir perdón, el perdón se pide a Dios y nuestros actos tienen muchas consecuencias, nuestras palabras, nuestro ejemplo, consecuencias no solamente para uno mismo, digamos, el daño que se hace, sino también consecuencias hacia otras personas, como puede ser el haber incitado a tanta gente, en su caso, con las palabras, con las propuestas, con la educación, con los planes que hacía, pues quizás alguien abortó porque usted le oyó a usted, etcétera, ¿no? Entonces tiene esas consecuencias y uno tiene que reparar, ¿no? La reparación. Y si uno ha promovido el aborto, en este caso va a promover la vida. ¿Vale? Entonces ahora se habla mucho de ser pro vida, ¿no? De promover la vida, etcétera, todo lo demás, ¿no? Pero muchas veces yo veo que esta gente, bueno, algunos o muchos, obviamente que no todos, que promueven, son pro vida, y luego quizá se queda en eso, en la palabra, en decirse que son pro vida simplemente, y está bien, pueden salir una manifestación, que eso también puede ayudar, y ayuda desde luego manifestarse, pero una persona pro vida realmente cómo puede contribuir a la defensa de la vida, cómo tiene que hacerlo y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para defender la vida. En su caso, usted, ¿cómo empezó esta defensa de la vida? ¿Por qué medios lo hizo? Bueno, somos necios, ¿no? La verdad es que somos hijos rebeldes y somos hijos necios. Yo recuerdo que cuando la primera vez alguien me invitó y me dijo, mira, Amparo, con tu experiencia tienes que dar un testimonio, tienes que hablar, yo dije, no. O sea, yo de pro aborto, pro vida, es una mala broma de Dios. No, yo no quiero, no lo acepto. Y de pronto hubo una pastilla de emergencia que se quiso legalizar aquí, que es aborto químico, y yo había promovido la pastilla de emergencia y tenía los documentos que decía que hay un tercer efecto que era ser abortiva, que había un efecto anovulatorio, había un efecto espermicida, pero que también era
evitaba que el bebé se quede anidado, ¿no? En el útero. Entonces, que este efecto antiimplantatorio, este efecto era abortivo. Entonces yo dije, no, o sea, eso sí no puede ser, no lo puedo permitir. Y el padre, mi guía espiritual, me dice, participa en las actividades que estaban ahí. Y yo dije, bueno, por esta vez, padre, porque realmente tengo la información, fui y participé y di todos los documentos, el testimonio y todo de este tema. Luego igual comenzó a darse una ley del aborto y justo los asambleístas, los congresistas a los que yo había llevado para que se especialicen en ser políticos pro aborto, estaban impulsando la ley y dije, no, hay que denunciarlos porque ellos, yo tengo las fotos, tengo las imágenes, tengo todo de todo lo que las Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas fue quien los motivó para que estén ahí, les invitó, les capacitó y todo. Entonces igual fui, me presenté en la asamblea, presenté las fotografías, presenté los datos de todo lo que ellos habían hecho y dije, no, es la última vez, no más. Y un día, cuando estaba en la misa, ¿no? Uno de los sacerdotes justamente hablaba era el evangelio sobre Pedro, ¿Quo vadis Pedro? ¿No? ¿A dónde vas, Pedro? Y él hablaba sobre todo que muchas veces decimos quiero a Dios y cuando nos piden ya algún compromiso siempre estamos ocupados, siempre estamos haciendo un montón de cosas y que servirle a Dios no queremos y que tenemos habilidades, tenemos dones que Dios nos ha dado y que sería bueno ponerlos al servicio de Dios porque para eso el Señor nos dio esos dones. Bueno, la verdad es que lo sentí tan mío ese momento que dije, esa homilía fue hecha para mí. Entonces comencé y primero me arrepentí ante Dios, ¿no? Porque Señor, tú me estás llamando a servirte y él dijo una frase que dijo, servirle a Dios es un honor. Porque ¿quién sirve a Dios? Ahí, no me parece que es Santa María de la Coque a la que le dijo, Señor, yo me encargo de tus cosas y tú te encargas de las mías. Entonces él decía, el padre decía ese momento, ¿no? Que era un honor servirle a Dios y que además tenemos que unir nuestra oración a la oración de la Santa que dice, Señor, yo me encargo de tus cosas, tú te encargas de las mías, a tus órdenes, Señor, ¿no? Y claro, ahí fue cuando entre medio de lágrimas y en medio de este dolor de decir, Señor, tú me llamas a servirte y es un honor. Y ahí hice ese sí a la vida. Entonces dije, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, quiero lo que tú quieras, quiero en donde tú quieras y quiero cuando tú quieras. Y empecé un proceso de formación y empecé a investigar, porque era lo que yo hacía en las Naciones Unidas. Yo investigaba proyectos para implementarlos en los países, capacitaba gente para que se implemente y dije, Señor, eso es lo que yo sé hacer. Yo lo voy a hacer, pero ahora del otro lado. Comencé a investigar proyectos, conocí los centros de ayuda a la mujer para prevención del aborto, conocí Viñedos de Raquel para síndrome posaborto, conocí todas estas organizaciones pro vida y me fui con ayuda de mi guía espiritual, me fui a conocer los proyectos, a capacitarme y los traje al Ecuador. Implementamos proyectos de capacitación, implementamos los proyectos aquí en el Ecuador, movimos corazones, porque además de ser otra de las actividades que yo hacía, buscar fondos, yo fondeaba los proyectos. Entonces dije, no, pues, o sea, si ya lo hacía del otro lado, hoy que tengo a Dios, que es el dueño de todo, el Rey de Reyes, entonces, Señor, aquí voy, ¿no? Entonces me inventé un organigrama y dije, no sé, yo aquí soy simple obrera del Señor. Entonces le puse a nuestro Señor Jesucristo de director general del proyecto, a la Virgen María que siempre está operativa en todo, intermediando por nosotros, le puse de directora ejecutiva, San José, el director financiero, aquí está San José, yo siempre le digo San José, nos falta para las mamás, San José, ya no tenemos tal cosa, entonces él es mi director financiero, y a San Juan Pablo II como el capitán de este barco de la vida, ¿no? Entonces ahí empezamos a implementar los proyectos y empezamos a buscar gente para capacitarle y empezamos a trabajar, pero fue así Señor, aquí estoy, o sea, yo soy nada, no soy nada en medio de todo esto, pero tú eres el todo. Así que junté mi nada al todo del Señor y las cosas se fueron dando. Hoy tenemos un carro que va por
parques, por ciudades, difundiendo el Evangelio de la vida con ecógrafo, con equipos de audio para escuchar el latido del corazón. Tenemos este centro de ayuda a mujeres que están a punto de abortar para ser acogidas, amadas, respetadas, queridas y para que le digan sí a la vida. Calculamos que en todos estos centros más de 20,000 niños han sido salvados del aborto, ellas y sus mamás. Hemos acompañado a cientos de miles de madres y padres que han vivido un aborto provocado y que sufren el dolor de haber abortado. Tenemos también el acompañamiento a hombres y mujeres que sufren atracción al mismo sexo y que muchos de ellos son víctimas de esta educación sexual malvada que realmente es pornografía y hedonismo puro en los colegios y que quedan atrapados en esto. Es decir, fue el darme cuenta que no solamente las marchas, porque también ese fue un cuestionamiento, ¿no? O sea, salir con el cartelito, sí a la vida, se acaba la marcha, guardo y ya, no. O sea, ¿qué estoy haciendo por estas madres embarazadas? ¿Qué estoy haciendo por estos jóvenes que están en este momento viviendo en promiscuidad, en fornicación, que no hay una guía, no hay quien los sostenga, ¿no? Y también el decir tiene que ser de la iglesia para servicio de la iglesia, pero la razón de ser de estos proyectos es Cristo. Entonces, esa también fue súper importante para no ser una ONG cualquiera. Esta no es una ONG cualquiera que se viene y se salva bebés y digo, yo salvé bebés. No. Es la razón de ser del apostolado por la vida es Cristo. La razón de ser Provida es Cristo. Y ese es nuestro centro. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios, no para servirnos de la iglesia ni de Dios, para servirle a Dios, ni para hacer política, porque está muy de moda ser provida y ser candidato, ¿no? No. Aquí nosotros promovemos los buenos liderazgos políticos, sociales de gente católica, pero no promovemos que se haga de provida un movimiento católico, un movimiento político, porque la razón de ser de estos proyectos es servir a Dios. Exactamente, sí. Claro, en todo este apostolado que usted ha realizado con la ayuda, creo que está de otras muchas personas, me imagino que ha tenido muchas experiencias gratificantes de madres embarazadas que querían abortar y después no han abortado. ¿Nos podría contar alguna o algunas experiencias así que más le han marcado, ¿no? De quizás de madres que iban ya a abortar en ese momento y ustedes se presentaban, qué hacían, iban a esos centros donde se practicaban los abortos o de qué manera se ponían en contacto con esas personas y qué experiencia se ha tenido que les ha llenado el corazón de gozo, de alegría, de decir ha valido la pena, aunque sea solamente por salvar una vida, ¿no? Un niño. Y esos niños después realmente sabían o saben que sus madres querían abortarles y que después ellos han sido salvados. Si ha habido algún caso que los niños han sabido, ¿cuál es la reacción de aquellos niños hacia ustedes? Sí, bueno, en relación a la experiencia, muchas, ¿no? O sea, pero yo creo que lo más fuerte que nos hemos dado cuenta es la mentira de los grupos pro aborto. Nosotros atendemos todos los días mamás, tenemos en este momento 230 y entre todos los proyectos debemos tener aproximadamente unas 1,500 mamás en atención directa. Y de esas, el 0,006% son, por ejemplo, por violación. Y la primera puerta que se abre para el aborto en nuestros países a través de las leyes es por violación. Y cuando realmente las mujeres no vienen a abortar por violación. O sea, porque no hay una incidencia directa de violación y embarazo. Porque hay mujeres que son violentadas y abusadas sexualmente pero que no se embarazan. Por eso nosotros siempre decimos hay que ayudar a la víctima de abuso y violencia sexual, a todas, sean hombres, niños, mujeres, embarazados o no embarazadas, ¿no? Pero dentro de estas, por ejemplo, que vienen por problemas familiares, por problemas sociales, por problemas económicos, por problemas migratorios, por problemas personales, son las que a mí más me llaman la atención. Nosotros tenemos en el proyecto como tres grupos a los que nosotros vemos que son los de más en riesgo. El primero es las causas personales, la típica gerente, ejecutiva, PhD, doctora, que ahora va a hacer su honoris causa en algún lado y que definitivamente siente que le va a estorbar el hijo. Entonces, hay una ruptura entre relación sexual y maternidad, ¿no? O sea, piensan que son dos cosas diferentes y hay que empezar a hablar de que el hijo es fruto de una relación sexual.
Y eso es algo que hay que decirlo porque los jóvenes no lo creen. Es más, vienen y te dicen, no sé cómo me embaracé. Entonces uno dice, a ver, mi amor, te voy a explicar, ¿no? Entonces, esos son los casos porque te dices que voy a estudiar, es que voy a ser gerente, es que estoy ganando 10,000, es que no tengo tiempo. Esos son los casos que para nosotros mucho nos llaman la atención porque es un egoísmo y es un enajenación de ese proceso de maternidad. Entonces, cuando uno empieza a hablar, les enseña la ecografía, les hace escuchar el latido del corazón del bebé y empieza a hablar un poco de todo su proceso de vida, es como que de pronto dicen, qué horror, o sea, perdón, no me había dado cuenta, no es como que de pronto hacen un clic en su vida y empiezan a enamorarse de sus hijos, de esa vida que están, y luego son las más comprometidas, porque como son mayoría profesionales, son las que luego nos traen las cunitas, los pañales, la ropita de los bebés, son las que se encargan de ayudarnos a recoger ayudas para el proyecto, porque están en otra realidad, pero que de pronto estaban en la oscuridad y el Señor les ayudó a encontrar la luz y han dicho sí a la vida. El otro grupo que también es bien complicado es la de los papás. Porque cuando viene una nena a abortar con sus papás, su mamá o su papá, es impresionante. Muchas veces las mismas niñas de 14 años, adolescentes de 14 años o jovencitas, no quieren abortar. Te dicen, señorita, yo no quiero, es mi mamá la que me está trayendo a abortar, es mi papá el que me está trayendo a abortar. Y son totalmente cerrados. No, mi hija va a acabar la vida, mi hija no va a poder estudiar, mi hija no va a poder salir adelante, ese hijo le va a fregar la vida. Yo sí que no, señorita, yo no estoy de acuerdo, déjeme, me ofrecen plata, me amenazan que me van a mandar a la cárcel, que estoy oponiéndome en contra de la familia. Y muchas veces nos ha tocado sacarle al adolescente o a la jovencita de su hogar para ponerle en un centro de acogida nuestro para que no le hagan abortar, ¿no? Y recuerdo tanto el caso de un abuelo que era militar, que vino acá, me tumbó, así me dio un manotazo en el escritorio, me amenazó, fue a mi casa, me persiguió, me fue a mi casa, amenazó a mis hijos, que porque la niña salió de la casa porque ella no quería abortar. No era abuso ni nada, era la relación con su novio, el cual amaba mucho, ella tenía 15 años, el chico tenía 17, se amaban mucho, y decía, yo no quiero. Entonces le ayudamos, estuvo con nosotros acompañando, de hecho, a los 2 meses la mamá decide ir a la abuela del bebé, decide ir a verle a su hija. Y se encuentran con una nieta preciosa, una muñeca, era una muñeca, estaba en la casa de acogida, el chico, los papás del chico venían, fueron quienes le ayudaron, le daban pañales, le acompañaban y todo, pero la niña estaba en un centro de acogida y la mamá viene y se pone a llorar, ¿no? Y dice, mi hijita, perdóname y todo, pero tú sabes cómo es tu papá, el carácter que tiene y tal. Y de pronto le toman fotos a la bebé y se fueron. A los 5 días viene el papá y me llama, me dicen, señora, aquí está el papá, y no quiere llevarse a la hija y todo. Entonces digo, bueno, déjeme, cuando hablamos con el abogado y tal. Y yo recuerdo tanto que ese día no me dirigía la palabra, me dijo que le abrazó a la hija y todo. Yo vi que había una relación, le dije, bueno, vete estos días, si es que pasa algo, tú sabes, nos llamas y venimos. Pasó el tiempo, a los 2 años viene el abuelo, ¿no? Y yo le digo, venga, no sabía qué venía, la verdad. Viene, se sienta y me dice, señora, era por el Día de la Madre más o menos. Viene y le digo, siéntese, y no pudo más, se rompió en llanto, se arrodilló y me dijo, señora, vengo a pedirle perdón. Y me quería besar las manos y yo le digo, no se preocupe, levántese, por favor. Y me dice, señora, gracias porque salvó la vida de mi nieta. Mi nieta es mi vida. Ahora ya camino otra vez, ahora juego, ahora soy un hombre feliz. Mi vida ha cambiado gracias a mi nieta. Y si no hubiera sido por su testadurez, hoy estaría llorando la muerte de mi nieta. Entonces fue algo increíble porque, claro, me sentí así como en los brazos del Señor cuando te dice que te ama, ¿no? O sea, entonces bueno, después conversamos, nos trajeron regalitos para las mamás, se encargaron del agasajo del Día de la Madre y de las Mamás, y fue hermoso, y claro, verle a la hija también feliz con su nena, ya casi de 2 años caminando y todo, ¿no? Esa fue hermoso.
Esas son experiencias de tantas, porque hay muchas de todo tipo. Y el tercer grupo que para nosotros es difícil es los casos de abuso y violencia sexual, los casos de personas que están en la milicia o en la policía, que prácticamente son obligados a abortar. Entonces, cuando nos encontramos con estos casos son complejos en el caso del abuso y violencia sexual, complejos en el abordaje, con psicólogo, con penalista, con abogado penalista, con todo un proceso de acompañamiento familiar, hay que llamar a la familia, porque no solo la que ha sido violentada sufre el papá, la mamá, o sufre su grupo familiar. Y luego, obviamente, ayudarle a ella en todo su proceso emocional, ¿no? Y darle prioridad a ella. Y el momento que uno le da prioridad a ella, el proceso del embarazo avanza, y darle atención al bebé y tratar de unificar esa relación materno-infantil en medio del dolor, en medio de la agresión. No es fácil, yo no digo que sea fácil, pero vale la pena hacerlo. Recuerdo tanto una jovencita de 17 años que había sido violada por su hermano que estuvo en drogas y la violó. Y toda su familia consternada. Tuvimos que primero abordar el tema, igual pasa cuando es un papá, un tío, un abuelo, el tema de abordar de que es un criminal y que tiene que ir a la cárcel, que es doloroso en doble lado. Doloroso de ver a la hija violada y embarazada, doloroso ver que es el hermano al que hay que mandar a la cárcel. Entonces, es todo un proceso de abordaje psicológico, psiquiátrico, legal, y bueno, el chico tuvo que seguir, le siguió el juicio, está en la cárcel, a ella hubo que dar el acompañamiento psicológico, emocional, que no es de un día al otro, no es que de pronto ya viene y mañana ya viene como que nada, son 6 meses, en algunos casos un año y medio. Pero recuerdo tanto que ella en el proceso dijo, yo lo voy a dar en adopción. En adopción, ella estaba de 3 meses más o menos, y dijo, no, yo lo quiero, o sea, no quiero matarlo, pero no quiero que se quede conmigo. Y en todo este proceso de acompañamiento eran dos seres diferentes, en el sentido de que ella no quería saber nada de él, no sé, siempre hablaba del bebé, no decía mi hijo, decía el bebé, y yo cuando el bebé, ya le entregue el bebé, cuando le demos en adopción al bebé, siempre hablaba de alguien muy lejano a ella, ¿no? Pero comía bien, se alimentaba, no, nunca quiso estar muy relacionada, veía la ecografía y decía, ahí está el bebé está creciendo, y totalmente decidida al proceso de adopción, hablamos con los abogados y todo, y me dice, pero yo quiero que me acompañe en el parto, porque yo no le quiero ni ver, no le quiero ver, y yo quiero que me acompañe usted y mi mamá, y ustedes se llevan al bebé. Bueno, te acompañamos y todo. El momento del proceso del parto, vamos y le digo, mi amor, lo que tú quieras. ¿No quieres verle al bebé? No. Ni un ratito. No, no quiero. No, digo, no, mi amor, tranquila, tranquila. No pasa nada. Yo le abracé, le acariciaba el pelito y en un momento determinado nace el bebé y pega un grito, pero así como diciendo, ¡ah! Finalmente llegué, ¿no? Así, ¡ah! Al punto que, claro, el médico se asustó todos así porque fue un grito, pero sí que le salía del fondo del corazón a este bebé. Y la chica se queda, pero así como paralizada, y me queda bien y me dice, ¿es mi hijo? Le digo, sí, mi amor, es varón, es tu hijo. Sí, le puedo ver. Le digo, claro, mi amor, o sea, este es tu proceso, esto es tuyo, yo estoy acompañándote, ¿no? Le acerco al bebé y de pronto le queda viendo y yo trataba de acercarle al punto de que si lo rechaza no pase nada, pero si es que lo quiere, lo cojan, ¿no? Y de pronto le abrazo y el bebé no dejaba de llorar así como que, ¿no? Y ella le coge y le acerca la carita y le comienza a llorar, ¿no? O sea, un llanto tan profundo y le decía, perdóname, perdóname, pero yo te quiero, perdóname, perdóname, estás sufriendo por mi culpa y quiero que sepas que te quiero, que te amo. Y el bebé era así como pegadito a la carita de la mamá, así como cuando un niño se cae y busca a la mamá para el refugio, ¿no? Y era así, y lloraba, y ella, y poco a poco se fue calmando el bebé, claro, todos en la sala llorábamos, la mamá, el médico, porque además son médicos que están acompañándonos en el tema Provida, la enfermera,
Y fue ese abrazo de vida, ¿no? Ese abrazo de vida de decir, señorita, no sé cómo voy a hacer, no sé qué tan difícil va a ser, por favor, no me dejen, pero no le voy a dar en adopción, me quedo con el bebé. Este bebé tiene ahora, ya va a cumplir 3 años y de vez en cuando vienen a su proceso de acompañamiento y todo, es un acompañamiento familiar, pero en cada sonrisa y en cada bebé es un sí a la vida maravilloso y un amor del Señor. Yo digo, es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios permanentemente. Aquí, si algo podemos sentir y palpar, es la abundancia del amor de Dios y la misericordia de Dios que no termina, porque en medio de ese dolor, de la violencia, del abuso, del cuestionamiento social, del cuestionamiento familiar y todo, el hecho de sentir que el Señor te toca y te abraza y decir, aquí estoy, no te voy a dejar sola, te voy a sostener. Y esa fe con la que empiezan a caminar estas madres, esa fe con la que empiezan ellas a sentirse que no están solas y que van a poder, es impresionante, ¿no? Hemos tenido mamás ahora migrantes, una de ellas vino caminando 3 meses huyendo de su país porque en su país no hay ni leche, ni pañales, ni nada. A los 3 meses que se enteró que estaba embarazada, vino caminando a Ecuador, embarazada, momentos sin comer, momentos comiendo, llegó al proyecto, empezó a recibir ayuda, empezó a engordar ella también, se le vio cómo cambió porque venía escuálida, desnutrida, desesperada y decir, estoy aquí por mi bebé, señorita. Solamente quiero darle una mejor vida a mi hijo. Estoy aquí porque no quiero que mi hijo pase hambre como yo he pasado. Y entonces le hemos ayudado a ella, le hemos ayudado al papá del bebé, ya se han casado por la iglesia, hemos hecho todo un acompañamiento de formación, están casados ahora por la iglesia, el bautizo del bebé, o sea, es todo este proceso de cobijarles en el amor de Dios, de cobijarles en el manto de la Virgen María y salen adelante. Se puede, sí se puede decirle sí a la vida, a pesar de muchas cosas dolorosas, pero la vida realmente uno ve cómo cambian, o sea, la fuerza que tienen, la alegría que tienen. Cuando yo llevaba a abortar a las mujeres, yo no tuve ninguna mujer que vino feliz a decirme, señorita, ya, qué alivio, ya, me siento realizada, ninguna. Es más, con muchas de las mujeres con las que vivimos estos procesos, ni siquiera nos podemos mirar a los ojos. Yo menos me siento cómplice de un crimen. Y vergüenza, y dolor, pero en cambio en el apostolado Provida todos los días siento la alegría de la vida. Todos los días hay una mamá que viene feliz a decirme, señorita, gracias, o que viene a agradecer al proyecto y siempre decimos no, a la Virgen María. Tenemos aquí una imagen de la Virgen María y decimos, aquí está, es la directora del proyecto. A ella le tienen que agradecer porque ella está rezando todos los días por ustedes. Y a veces les molesto, ¿no? Le digo, la pobre ya no tiene rodillas de tanto estar de rodillas por ustedes ante el Señor pidiendo por ustedes, ¿no? Y siempre les digo, escuchen la voz de la Virgencita. Cuando su bebé se ríe, es la sonrisa del Señor. Cuando su bebé llora, escuchen, es un llanto de alegría de la vida para el Señor. Entonces, el vivir este sentimiento de la felicidad de la vida es maravilloso. Así es, Amparo, qué maravilla todo lo que nos ha contado y que el Señor recompense aquel trabajo que hacen ustedes, que siempre es Él quien remunera y nunca se olvida de nuestras pequeñas obras. Ya lo dijo Él en el Evangelio, que cuando damos un vaso de agua queda ahí escrito en el libro de la vida, ¿no? Y un día nos va a recompensar, que nosotros olvidemos de nuestras obras, tanto de las buenas como de las malas, porque tenemos mala memoria, pero Dios no olvida. Olvida nuestros pecados cuando le pedimos perdón, pero nunca olvida nuestras buenas obras, que siempre quedan escritas en el libro de la vida para que nos recompense. Y tenemos que luchar por defender la vida, ¿no? Que no solamente nos quedemos en lo que usted decía, en un programa de una manifestación, saco el cartelito, sí a la vida, luego lo guardo y hasta la próxima manifestación, sino que hagamos algo, ¿no? Y cada uno desde sus medios, desde sus posibilidades, yendo a apoyar quizá a aquellas casas donde se cuidan a madres embarazadas o madres que han tenido hijos, que no tienen los medios,
o también ayudando económicamente, con lo poquito que puedan, pues poco a poco esto va aumentando. Siempre uno puede ayudar. El quien dice que no es mentira. Con nuestras oraciones mismas, que son mucho más importantes, desde luego, ¿no? Porque las guerras mundiales son un chiste, ¿no? Son nada de muertes en comparación, claro, con los millones de niños que han sido abortados a nivel mundial. Es una cosa desastrosa. Como decía el padre Jorge Loring, creo que lo dije alguna vez, decía, ni siquiera los animales abortan o matan a sus hijos, y eso que son animales, sino que entregan la vida por sus hijos los animales. Pero los hombres, en cambio, hemos llegado a matar a nuestros propios hijos. Es algo terrible, estamos totalmente animalizados. Amparo, muchas gracias por su tiempo, por haber concedido esta entrevista, y a ver, Dios mediante, alguna otra entrevista podemos hacer más adelante. Nada más, otra vez agradecerle, y a las personas que miren esta entrevista, que están mirando esta entrevista, pedirles sus oraciones por aquellas personas que se dedican a salvar la vida, pues se dedican a rezar delante de clínicas de aborto, o que están ayudando en centros, ¿no?, donde están cuidando a mujeres. Bueno, Amparo, pues muchas gracias, rezamos a la Virgen y así terminamos la entrevista. Gracias, Padre, de todos, y sí, sus oraciones. Este apostolado se sostiene con la oración de absolutamente todos, y el acompañamiento también a esos hombres y mujeres que han abortado, y que no se olviden de que la misericordia de Dios los está esperando en el confesionario y en su nueva vida en Cristo. Así es, así es. Muchas gracias, Amparo. Pues vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San José. Ruega por nosotros. Muchas gracias, Amparo, y hasta otra ocasión, si Dios quiere. Amén, Padre. Hasta otra ocasión, si Dios quiere. Un abrazo, nos encomendamos mucho. Saludos. Así es. Hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias pronto. a Adiós. Dios.